El mensaje llegó a las 7:14 de la mañana. Papá, mejor pasa Navidad sin nosotros. Necesitamos espacio. Eso decía. Exactamente así. Ni un emoji. Ni un te quiero. Ni siquiera mamá dice. Solo esas palabras frías, demasiado frías para un niño de 12 años. Me quedé mirando la pantalla como un idiota. Porque mi hijo, Leo, todavía escribía a ver, sin H y me mandaba stickers de perros bailando cada 5 minutos. Ese mensaje no sonaba a él. Sonaba, adulto. Calculado. Y lo peor fue el final. Por favor, respeta nuestra decisión. Nuestra decisión. Sentí algo raro en el estómago. No respondí. Solo agarré las llaves y manejé directo a la casa de mi exesposa. Mientras iba en camino me repetía que seguramente estaba exagerando. Que quizá Leo estaba enojado conmigo por algo. O que Clara, mi ex, le había ayudado a escribir el mensaje porque él no sabía cómo decirlo. Pero había algo que no encajaba. Porque 2 días antes Leo me había dicho emocionado que quería enseñarme el regalo que me había comprado, con sus propios ahorros. Hasta me pidió que llegara temprano en Navidad. Y ahora esto. Cuando llegué a la casa ya era de noche. Había luces navideñas afuera, música bajita, todo parecía normal. Demasiado normal. Me acerqué a la ventana de la cocina porque vi luz adentro. Y entonces escuché voces. La de Clara primero. Ella dijo que ya estaba hecho, que yo me lo había creído completo. Después escuché una risa. Una risa masculina. Y ahí sentí que la sangre se me congeló porque reconocí la voz al instante. Era Martín. Mi hermano menor. El mismo que estuvo conmigo durante el divorcio diciéndome que Clara me estaba manipulando. El mismo que venía a mi casa a apoyarme cuando yo no podía ni levantarme de la cama. Escuché cómo abrían una botella. Después Clara dijo algo que todavía me persigue. Ella dijo que si yo aparecía en Navidad, el niño podía arruinarlo todo. ¿El niño? Ni siquiera dijo Leo. Y entonces escuché la voz de mi hijo, bajita, nerviosa. Él preguntó si de verdad era necesario mentirme así. Hubo unos segundos de silencio. Y después Martín respondió que a veces los adultos tenían que tomar decisiones difíciles. Te juro que en ese momento sentí ganas de romper la ventana con las manos. Pero lo siguiente fue peor. Mucho peor. Porque Leo dijo algo que me dejó completamente helado. Él dijo que había escuchado la conversación del despacho, y que sabía la verdad sobre mí. Y Clara respondió. Tu padre no es quien crees que es. Ahí entendí que no solo estaban alejando a mi hijo de mí. Le estaban metiendo algo en la cabeza. Algo grande, me quedé inmóvil afuera de esa ventana. Literalmente no podía respirar bien. Sentía el corazón golpeándome en la garganta. Porque una cosa era que Clara me odiara. Ya estaba acostumbrado. Nuestro divorcio fue un infierno. Pero usar a mi hijo para destruirme, eso era otra cosa. Escuché a Leo preguntar de qué despacho estaban hablando. Y ahí Clara bajó la voz. Pero igual pude escuchar algunas partes. Ella dijo que yo había ocultado cosas durante años. Que había traicionado a la familia. Que por culpa mía muchas personas habían sufrido. No entendía nada. Yo trabajo como contador. Mi vida es aburrida. Casa. Trabajo. Mi hijo. Fin. Entonces Martín dijo algo que me dejó peor. Él dijo que tarde o temprano Leo iba a descubrir lo del dinero. Dinero. Ahí mi cabeza explotó. Porque 6 meses antes desaparecieron casi 40.000 euros de una cuenta familiar que compartía con Clara, durante el divorcio. Y casualmente ella me acusó a mí. Hubo abogados. Investigaciones. Hasta mi propio padre dejó de hablarme durante semanas. Pero nunca pudieron demostrar nada. Porque yo no había tocado ese dinero. En ese momento entendí algo horrible. Ellos habían armado toda una historia. Y estaban usando eso contra mí delante de mi hijo. Escuché a Leo decir que yo nunca le había hecho daño. Que siempre estaba cuando él me necesitaba.
Que incluso había faltado al trabajo cuando él estuvo enfermo. Y por un segundo sentí alivio. Pero Clara respondió rapidísimo. Ella dijo que los manipuladores hacen exactamente eso. Que hacen cosas buenas para esconder quiénes son de verdad. Te juro que casi entro a gritos. Pero entonces escuché algo más. Un sonido raro. Como si Leo estuviera llorando. Y ahí no pude más. Abrí la puerta de golpe y entré. Los tres se quedaron congelados. Clara se puso blanca. Martín casi tira la copa de vino. ¿Y Leo? Dios. Leo parecía asustado. No feliz de verme. Asustado. Eso me rompió. Pregunté qué demonios estaba pasando. Nadie respondió al principio. Clara fue la primera en hablar. Me dijo que no tenía derecho a entrar así. Yo le dije que acababa de escuchar cómo le lavaban el cerebro a mi hijo. Martín se levantó rápido. Me dijo que me calmara. Que estaba alterando a Leo. Y ahí exploté. Le pregunté desde cuándo se estaba acostando con mi exmujer. Silencio total. La cara de Leo cambió por completo. Me miró a mí. Después a ellos. Y ahí entendió. Porque ninguno negó nada. Clara empezó a decir que no era el momento para hablar de eso. Pero ya era tarde. Leo retrocedió 2 pasos. Mirando a su madre como si no la reconociera. Martín intentó acercarse a él. Leo le gritó que no lo tocara. Nunca había escuchado a mi hijo gritar así. Clara empezó a llorar. Pero esas lágrimas me daban asco. Porque yo conocía ese llanto. Lo usaba siempre cuando quería hacerse la víctima. Entonces Leo preguntó cuánto tiempo llevaban juntos. Nadie respondió. Y eso fue suficiente. Mi hijo salió corriendo de la cocina. Escuché cómo subía las escaleras. Clara fue detrás de él. Martín se quedó conmigo. Y ahí me dijo algo que todavía me arde. Él dijo que yo debía dejar ir a mi familia. Que ellos eran más felices así. Mi familia. Ese hijo de puta me estaba hablando de mi familia. Le pregunté si también él había robado el dinero. Sonrió. Literalmente sonrió. Y me dijo que no tenía pruebas. En ese momento quise romperle la cara. Pero escuché algo arriba. Un golpe fuerte. Después un grito de Clara. Subí corriendo las escaleras. Y cuando abrí la puerta del cuarto de Leo sentí el peor miedo de toda mi vida. La ventana estaba abierta. Y Leo no estaba, por un segundo pensé lo peor. Se me apagó el cerebro. Clara estaba gritando mi nombre. Martín venía subiendo las escaleras. Yo solo veía esa ventana abierta moviéndose con el viento. Después escuché ruido abajo. Corrí como un loco hacia el jardín trasero. Y ahí estaba Leo. Tirado en el césped mojado. Respirando. Llorando. Había saltado desde el techo del garaje. Se había torcido el tobillo. Pero estaba vivo. Me arrodillé junto a él y traté de abrazarlo. Al principio se apartó. Eso me destruyó por dentro. Mi propio hijo dudando de mí. Le pregunté si estaba bien. Él no me miraba a los ojos. Clara salió corriendo detrás de nosotros. Empezó a decir que había que llamar a una ambulancia. Pero Leo gritó que no quería verla. Eso la dejó helada. Martín bajó más lento. ¿Tranquilo? Como si nada estuviera pasando. Como si no acabara de explotar una familia delante suyo. Yo ayudé a Leo a sentarse. Él temblaba muchísimo. Le pregunté qué le habían dicho sobre mí. Y ahí pasó algo que nunca voy a olvidar. Mi hijo sacó el teléfono. Me mostró un vídeo. Era yo. O eso parecía. En el vídeo se me veía entrando a una oficina. Abriendo un cajón. Sacando documentos. Después el vídeo cortaba y aparecía una transferencia bancaria en pantalla con mi nombre. Leo me preguntó con lágrimas si era verdad. Yo me quedé en shock. Porque sí era mi oficina.
Si era mi ropa. Si parecía yo. Pero ese vídeo era falso. Lo entendí al instante. Estaba editado. Le dije a Leo que mirara bien el reloj de la pared. Marcaba las 2 de la tarde. Yo a esa hora estaba en el hospital con él cuando se rompió el brazo jugando fútbol. Teníamos fotos de ese día. Facturas. Todo. Vi cómo la cara de mi hijo cambiaba lentamente. Entonces Clara empezó a hablar rapidísimo. Dijo que yo estaba manipulándolo otra vez. Dijo que los mentirosos siempre tienen una respuesta preparada. Y ahí Leo hizo algo inesperado. Le preguntó directamente si ella estaba con Martín antes del divorcio. Clara no respondió. Otra vez. Y otra vez el silencio la traicionó. Leo empezó a llorar más fuerte. Decía que todos le estaban mintiendo. Que ya no sabía que era real. Yo sentía ganas de llorar también. Pero tenía que mantenerme firme. Porque por primera vez entendí que esto llevaba mucho tiempo pasando. No era solo una pelea de pareja. Era una campaña. Contra mí. Le pregunté a Clara desde cuándo estaban inventando cosas. Ella me dijo que yo no era una víctima. Que durante años la hice sentir sola. Que yo me lo busqué. Siempre hacen eso. Te destruyen. Y después dicen que fue tu culpa. Martín intentó intervenir otra vez. Dijo que lo mejor era que yo me fuera. Que Leo necesitaba estabilidad. ¿Estabilidad? Ese tipo se estaba acostando con la esposa de su hermano. Le robó dinero. Le metió mentiras a un niño. Y hablaba de estabilidad. Entonces hice algo impulsivo. Saqué mi teléfono. Y puse un audio. Un audio que llevaba guardando meses. Porque había algo que nunca le conté a nadie. Después de que desapareció el dinero, empecé a sospechar de Clara. No tenía pruebas. Solo intuición. Así que un día dejé grabando el celular en mi coche cuando ella y Martín fueron juntos a comprar regalos para Leo. Nunca pensé encontrar nada. Hasta esa noche. El audio empezó a sonar. Primero se escuchaba música. Tráfico. Después las voces. La voz de Clara diciendo que tenía miedo de que yo descubriera la transferencia. Después la voz de Martín riéndose. Y luego la frase que hizo que todo explotara. Él dijo que mientras yo siguiera creyendo que mi familia todavía me quería, jamás sospecharía de ellos. Silencio absoluto. Leo miró a su madre como si acabara de ver un monstruo. Clara empezó a decir que eso estaba sacado de contexto. Pero ya nadie le creía. Ni siquiera Martín. Porque por primera vez lo vi nervioso. Le temblaban las manos. Y ahí cometió el error más grande de todos. Porque dijo que ya daba igual. Que el dinero ya no podía recuperarse. Yo no dije nada. Solo sonreí. Y le respondí que sí podía recuperarse. Porque hacía 3 semanas había contratado un investigador privado. Y esa misma mañana me había enviado algo. Una foto. Una foto de ellos entrando juntos a un banco en Portugal. Con una cuenta a nombre de una empresa falsa. La cara de Clara perdió todo el color. Y la de Martín también. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte fue lo que dijo Leo después. Mi hijo me miró llorando y preguntó si todo este tiempo intentaron separarlo de mí solo por dinero. Y nadie tuvo el valor de responderle. El silencio que vino después fue horrible. Solo se escuchaba la respiración de Leo y el viento moviendo las luces navideñas del jardín. Esa escena parecía enferma. Como si la casa entera estuviera fingiendo ser feliz mientras todo se caía a pedazos. Clara fue la primera en reaccionar. Empezó a decir que yo estaba manipulando la situación. Que el audio no demostraba nada. Que seguro estaba editado. Pero ya sonaba desesperada. Muy desesperada. Y Leo lo notó también. Mi hijo empezó a retroceder lentamente. Mirando a su madre con miedo. No enojo. ¿Miedo? Eso me rompió más que cualquier otra cosa. Porque entendí que llevaba meses viviendo dentro de una mentira.
Le pregunté a Leo si quería venir conmigo a casa. Le dije que no tenía que decidir nada esa noche. Solo quería sacarlo de ahí. Clara gritó inmediatamente que no. Dijo que yo no podía llevármelo así. Que legalmente ella tenía la custodia principal. Entonces Leo hizo algo que ninguno esperaba. Dijo que no quería quedarse con ella. Directo. Sin gritar. Pero con una tristeza que me atravesó el pecho. Clara empezó a llorar otra vez. Dijo que estaba confundido. Que yo le había lavado la cabeza. Martín intentó acercarse para calmarla. Y ahí Leo explotó. Le gritó que dejara de tocar a su madre. Que le daba asco verlo. Martín se quedó congelado. Y por primera vez vi algo en su cara que nunca había visto. Vergüenza. Pero duró poco. Porque enseguida cambió la expresión y me miró con odio. Del odio puro. Del que viene de años guardando resentimiento. Y entonces dijo algo que cambió todo otra vez. Dijo que yo siempre fui el hijo favorito. Así. De la nada. Yo me quedé mirándolo sin entender. Y él empezó a sacar mierda de hace 20 años. Que papá siempre me defendía. Que yo tuve universidad privada. Que a él lo dejaron trabajar desde joven. Que mamá hablaba orgullosa de mí delante de todos. Parecía otro hombre. Como si hubiera esperado años para decir todo eso. Clara intentó callarlo. Pero ya era tarde. Martín estaba fuera de control. Dijo que estaba cansado de verme ganar siempre. Que yo tenía la mejor vida. La mejor esposa. El mejor hijo. El mejor trabajo. Y después soltó la frase que me dejó helado. Él dijo que al principio solo quería quitarme dinero. Pero después se enamoró de Clara. Vi la cara de ella cambiar completamente. Porque eso claramente no debía decirlo. Leo empezó a llorar otra vez. Pero esta vez de rabia. Le gritó a su madre preguntándole desde cuándo pasaba todo eso. Clara no respondió. Entonces Martín sí respondió. Dijo que empezó antes del divorcio. Mucho antes. Te juro que sentí que me arrancaban algo del pecho. Porque yo recordé inmediatamente una noche específica. Una noche donde llegué temprano del trabajo y encontré a Clara nerviosa. Dijo que Martín había pasado a dejar unas cajas. Después actuó rara toda la semana. Dios mío. Todo empezó a encajar. Las peleas absurdas. Las acusaciones. El divorcio repentino. El dinero desaparecido. Todo. Habían construido mi caída juntos. Leo empezó a decir que odiaba esa casa. Que odiaba todo. Intentó caminar pero el tobillo le dolía. Yo lo sostuve rápido antes de que se cayera. Y ahí pasó algo pequeño. Pero jamás lo voy a olvidar. Mi hijo me abrazó fuerte. Muy fuerte. Después de meses sintiendo distancia entre nosotros, finalmente me abrazó como antes. Casi me pongo a llorar ahí mismo. Pero entonces escuchamos sirenas. Clara había llamado a la policía. No para ayudar. Para denunciarme. Cuando llegaron, ella empezó a actuar como víctima inmediatamente. Dijo que yo había entrado agresivamente a la casa. Que estaba alterado. Que había asustado al niño. Pero Leo la interrumpió. Y gracias a Dios uno de los policías le creyó. Mi hijo contó todo. El mensaje falso. Las mentiras. El vídeo editado. Incluso habló del dinero. Vi cómo los policías cambiaban la cara mientras escuchaban. Uno de ellos pidió hablar conmigo aparte. Me preguntó si tenía el audio y las fotos del investigador. Le mostré todo. Y ahí noté algo raro. El policía conocía el nombre de Martín. Demasiado bien. Le preguntó directamente si seguía trabajando con esa gente. Martín se puso blanco. Yo no entendía nada. Pero el policía sí. Porque después me apartó y me dijo algo bajito. Me dijo que mi hermano llevaba meses bajo investigación. Fraude financiero. Lavado de dinero.
Empresas fantasma. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. Porque ya no estábamos hablando solo de una traición familiar. Esto era mucho más grande. Muchísimo más grande. Y entonces recordé algo. 3 meses antes Martín me había pedido acceso temporal a uno de mis programas de contabilidad, para un cliente. Dijo que el suyo no funcionaba. Yo se lo di. Dios mío. Sentí náuseas instantáneamente. Porque entendí exactamente lo que había pasado. No querían solo mi dinero. Querían usar mi identidad. Cuando entendí eso sentí verdadero pánico. Ya no era solo que me hubieran traicionado. Era peor. Mucho peor. Porque si habían usado mis accesos, mis programas y posiblemente mi nombre para mover dinero, entonces yo podía terminar preso por algo que ni siquiera sabía. El policía me preguntó si alguna vez noté movimientos raros en mis cuentas profesionales. Y ahí recordé algo que en su momento ignoré. Hace unos meses Hacienda bloqueó temporalmente una transferencia de una empresa que yo jamás había escuchado. Pensé que era un error administrativo. Lo arreglé con llamadas y seguí adelante. Ahora todo tenía sentido. Martín había estado usando partes de mi trabajo para cubrir sus negocios. Y seguramente Clara lo ayudó desde dentro. Porque ella conocía todas mis contraseñas antiguas. Sentí ganas de vomitar. Mientras tanto, Leo seguía sentado en el jardín abrazándose las piernas. Parecía completamente destruido. Uno de los policías le dio una manta térmica. Mi hijo tenía la mirada vacía. Como si hubiera envejecido 10 años esa noche. Quise acercarme. Pero tenía miedo de presionarlo. Entonces él me llamó bajito. Me preguntó si de verdad jamás robé nada. Le dije la verdad. Le dije que lo único que hice mal en mi vida fue confiar demasiado en las personas equivocadas. Y vi cómo se le llenaban los ojos otra vez. Después me preguntó algo todavía peor. Me preguntó si yo iba a abandonarlo ahora que todo estaba roto. Dios. Eso me mató por dentro. Me arrodillé delante de él y le dije que aunque el mundo entero se pusiera contra mí, jamás iba a dejar de ser su padre. Leo se largó a llorar y me abrazó otra vez. Mientras eso pasaba, los policías empezaron a hablar con Clara y Martín por separado. Y ahí noté algo raro. Clara estaba aterrorizada. Pero no por mí. Por Martín. Lo miraba constantemente. Como si tuviera miedo de que hablara demasiado. Y ahí entendí algo más. Quizá ella no controlaba todo como yo pensaba. Quizá también estaba atrapada. Uno de los policías le pidió a Martín revisar su teléfono. Él se negó inmediatamente. Dijo que necesitaban una orden. Muy listo. Demasiado listo. Pero cometió otro error. Porque mientras discutía, su teléfono empezó a sonar. Y el nombre que apareció en pantalla hizo que el policía reaccionara al instante. Ricardo Puerto. El policía literalmente cambió de expresión. Le preguntó si seguía trabajando para él. Martín intentó guardar el teléfono rápido. Pero ya era tarde. Después de eso todo se volvió un caos. Pidieron más unidades. Separaron a todos. Uno de los policías me dijo que me llevara a Leo de ahí por esa noche. Que ellos continuarían el procedimiento. Clara empezó a gritar que no podían dejarme llevar al niño. Pero Leo dijo algo que hizo que hasta ella se callara. Él dijo que tenía miedo de quedarse con ella. Nunca voy a olvidar la cara de Clara en ese momento. Parecía que le arrancaban el alma. Pero ya nadie sabía que era verdad con ella. La ayudé a sentarse porque casi se cae. Y por un segundo sentí lástima. Después recordé todas las veces que convirtió a mi hijo en un arma contra mí. Y la lástima desapareció. Me llevé a Leo a mi apartamento. En el camino no habló casi nada. Solo miraba por la ventana. Cuando llegamos le preparé chocolate caliente, como cuando era pequeño. Y ahí fue cuando me confesó algo que me destruyó completamente. Me dijo que hacía meses Clara y Martín le mostraban pruebas contra mí. Vídeos. Captures. Audios editados. Le decían que yo tenía otra familia.
Que quería abandonarlo. Que estaba escondiendo dinero para irme del país. Incluso le dijeron que yo quería internarlo en un colegio lejos para sacármelo de encima. Escuchar eso me partió el alma. Porque ahora entendía por qué últimamente estaba distante. Por qué dejó de contarme cosas. Por qué parecía incómodo cada vez que lo abrazaba. Le estaban llenando la cabeza lentamente. Como veneno. Y entonces dijo algo peor. Dijo que una vez escuchó a Clara llorando en su habitación. Y que ella le dijo que si él seguía queriéndome tanto, Martín se iría para siempre y ella se quedaría sola. Ahí entendí el nivel de manipulación. Usaron la culpa de un niño para destruir su relación conmigo. ¿Qué clase de personas hacen eso? Leo empezó a llorar otra vez. Decía que sentía que había traicionado a los dos. Yo le dije que no tenía la culpa de nada. Que los adultos fallamos. Nosotros. No él. Esa noche durmió en mi sofá porque no quería quedarse solo. Pero yo no dormí nada. A las 4 de la mañana recibí una llamada. Número oculto. Contesté. Y escuché la voz de Clara. Estaba llorando de verdad esta vez. No como antes. Me dijo que necesitaba verme urgentemente. Que había cosas que yo no sabía. Que Martín no era quien yo creía. Le respondí que ya me había dado cuenta. Pero entonces dijo una frase que me dejó completamente helado. Ella dijo que Martín llevaba años odiándome. Y que todo esto empezó mucho antes de conocerla a ella. Después hizo una pausa. Y dijo que el verdadero objetivo nunca fue el dinero. El verdadero objetivo era quitarme a mi hijo. Me quedé callado varios segundos después de escuchar eso. Miré hacia el sofá. Leo estaba dormido abrazando una manta. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. Y mientras lo veía ahí, tan pequeño todavía, sentí un miedo horrible. Porque de repente todo dejó de parecer improvisado. No era una aventura entre mi ex y mi hermano. No era solo dinero robado. Era algo planeado desde hace años. Le pregunté a Clara de qué demonios estaba hablando. Ella respiraba rápido. Como si estuviera escondida en algún lugar. Y entonces me dijo algo que me dejó sin aire. Me dijo que Martín siempre estuvo obsesionado con mi vida. Desde niños. Recordé inmediatamente cosas que jamás había tomado en serio. Cuando éramos adolescentes y él copiaba mi forma de vestir. Mis amigos. Hasta mi manera de hablar. Mi madre decía que era normal. Quiere parecerse a su hermano mayor. Eso decía. Pero después crecimos. Y las cosas se pusieron raras. Cuando empecé la universidad, Martín abandonó la suya a los pocos meses. Cuando conocí a Clara, él empezó a aparecer demasiado en casa. Siempre tenía excusas. Ayudar con algo. Traer comida. Arreglar una lámpara. Yo nunca sospeché nada. Porque era mi hermano. Clara me dijo que al principio ella ni siquiera quería hablarle. Pero que él empezó a acercarse durante mi divorcio. Cuando yo pasaba más tiempo trabajando. Cuando las peleas eran constantes. Y entonces soltó otra bomba. Dijo que Martín le había confesado algo borracho una noche. Le dijo que desde pequeño sintió que nuestros padres lo querían menos porque yo era el hijo perfecto. Que me odiaba. Pero al mismo tiempo quería ser yo. Escuchar eso me dio escalofríos. Porque empecé a recordar momentos enfermos que ignoré durante años. Una vez encontré a Martín usando uno de mis relojes favoritos sin permiso. Otra vez lo descubrí leyendo conversaciones privadas en mi computadora. Incluso hubo una novia que tuve antes de Clara que dejó de hablarme después de acercarse demasiado a él. Dios mío. Siempre estuvo ahí. Siempre. Le pregunté a Clara por qué me estaba contando todo eso ahora. Y ahí su voz cambió completamente. Me dijo que porque Martín estaba perdiendo el control. Que ya no era solo manipulación. Ahora estaba obsesionado con Leo. Eso hizo que se me congelara la sangre. Le pregunté qué quería decir exactamente. Y Clara empezó a llorar. Me contó que después del divorcio, Martín empezó a actuar como si fuera el padre de Leo.
Corregía cómo hablaba. Cómo se vestía. Qué deportes debía practicar. Incluso insistía en que el niño debía llamarlo cuando necesitara un hombre de verdad. Sentí una rabia imposible de explicar. Pero lo peor vino después. Porque Clara dijo que hace unas semanas encontró a Martín revisando las fotos antiguas de mi infancia junto a fotos recientes de Leo. Comparándolas. Obsesivamente. Y que él dijo algo muy raro. Dijo que esta vez sí iba a criar al hijo correcto. Te juro que sentí el cuerpo helado. Le pregunté si estaba drogada o loca. Porque eso sonaba enfermizo. Pero Clara juró que era verdad. Y entonces entendí algo horrible. Martín no quería quitarme solo a mi hijo. Quería reemplazarme. Como si estuviera construyendo una versión mejorada de mi vida. Le pregunté dónde estaba ella. Me dijo que en un hotel cerca de la autopista. Que salió de la casa porque la policía seguía allí. Y que tenía miedo. Le dije que después de todo lo que hizo, me costaba muchísimo creerle. Entonces me respondió algo que me dejó en silencio. Me dijo que sabía. Y que probablemente merecía que jamás la perdonara. Pero que si yo quería proteger a Leo, tenía que escucharla. Porque Martín guardaba cosas. Cosas sobre mí. Archivos. Vídeos. Documentos falsificados. Y ella creía que pensaba usarlos pronto. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Me di vuelta. Leo estaba despierto. Y había escuchado todo. Tenía los ojos llenos de miedo. Me preguntó si su tío estaba loco. No supe qué responder. Porque honestamente, yo también empezaba a preguntármelo. Esa madrugada casi no hablamos. Solo nos quedamos sentados en silencio. Hasta que Leo me dijo algo bajito. Me dijo que recordaba una conversación extraña con Martín semanas antes. Yo le pedí que me contara. Y lo que dijo me hizo sentir un terror real. Leo explicó que un día Martín lo llevó a comer hamburguesas. Y mientras estaban en el coche le preguntó cómo sería vivir lejos de mí para siempre. Leo pensó que era una broma. Pero después Martín dijo que algunos padres no merecen a sus hijos. Y que quizá algún día ellos podrían empezar de nuevo como una familia de verdad. Sentí el corazón detenerse. Porque ya no sonaba a manipulación. Sonaba a algo mucho más oscuro. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje. De Martín. Solo decía una frase. Siempre te quitan lo que más amas cuando menos lo esperas. Y venía acompañado de una foto. Una foto tomada desde afuera de mi edificio. Tomada hacía pocos minutos. Él había estado observándonos, sentí un frío horrible recorriéndome el cuerpo. Miré inmediatamente hacia la ventana del apartamento. Corrí hasta el balcón. La calle estaba casi vacía. Solo había un coche negro estacionado al otro lado. Las luces se encendieron. Y el coche arrancó lentamente. No pude ver quién manejaba. Pero sabía que era él. Leo vino detrás de mí. Le escondí el teléfono rápido porque no quería que viera el mensaje. Pero ya era tarde. Mi hijo notó mi cara. Me preguntó qué pasaba. Le mentí. Le dije que no era nada importante. Pero él ya no era un niño pequeño. Sabía perfectamente que algo iba mal. Esa noche bloqueé todas las puertas. Cerré las cortinas. Hasta moví una silla contra la entrada como un paranoico. Y quizá lo era. Pero algo dentro de mí gritaba que Martín era peligroso. No solo manipulador. Peligroso de verdad. A las 6 de la mañana sonó el timbre. Casi me da un infarto. Miré por la mirilla y vi a 2 policías. Abrí rápido. Me dijeron que necesitaban hablar conmigo urgentemente. Leo se despertó sobresaltado. Uno de los oficiales preguntó si Martín había intentado contactarme. Le mostré el mensaje y la foto. Los dos intercambiaron miradas inmediatas. Después me preguntaron si yo sabía dónde guardaba el documentos o computadoras. Les dije que no. Entonces el policía más viejo soltó algo que me dejó helado.
Dijo que durante la madrugada encontraron a Ricardo Puerto muerto. El mismo hombre que llamó a Martín delante de la policía. Sentí el estómago caer al piso. Pregunté qué había pasado. El oficial respondió que parecía un suicidio. Pero no sonaba convencido. Y entonces dijo la frase que terminó de destruir cualquier sensación de normalidad. Martín había desaparecido. Completamente. No contestaba llamadas. Su coche no estaba. Su teléfono dejó de emitir señal 1 hora después del mensaje que me envió. Y además, habían encontrado documentos con mi nombre en la oficina de Ricardo. Mi nombre. Otra vez. El policía me pidió que fuera extremadamente cuidadoso. Dijo que si Martín estaba desesperado podía intentar culparme de todo antes de escapar. Ahí sentí verdadero terror. Porque entendí que yo conocía a mi hermano mucho menos de lo que creía. Después de que se fueron, me senté en silencio varios minutos. Leo estaba pálido. Escuchó parte de la conversación. Me preguntó si su tío había matado a alguien. No supe qué decir. Porque honestamente ya no me parecía imposible. Ese día llamé a un abogado. Después fui directamente al banco para congelar todas mis cuentas empresariales. También cambié contraseñas. Correos. Todo. Y mientras hacía eso, seguían apareciendo cosas raras. Correos enviados desde mi dirección que yo jamás escribí. Firmas digitales usadas en contratos falsos. Empresas abiertas usando partes de mi información fiscal. Era una pesadilla. Y lo peor era que todo estaba diseñado para apuntar hacia mí. Perfectamente diseñado. Al salir del banco vi un coche gris estacionado frente al edificio. Un hombre fumaba dentro mirando hacia mi dirección. Intenté acercarme. El coche arrancó inmediatamente. Empecé a sentir que me vigilaban constantemente. Esa noche Leo me confesó algo más. Algo que me dejó completamente roto. Me dijo que semanas antes Martín le pidió un favor secreto. Quería que sacara unas carpetas de mi oficina cuando estuviera conmigo. Le dijo que eran documentos importantes, que yo escondía. Leo no lo hizo. Porque le pareció raro. Pero después Martín se enojó muchísimo. Y ahí entendí algo clave. Martín necesitaba algo específico. No era solo dinero. Buscaba documentos. O pruebas. O quizá quería destruirlas. Entonces recordé una cosa. Un disco duro antiguo. Uno que guardaba desde hacía años en una caja fuerte pequeña en mi oficina. Ahí tenía respaldos de movimientos financieros viejos. Clientes antiguos. Registros completos. Corrí inmediatamente al despacho. Y cuando abrí la caja fuerte sentí que el corazón se me detenía. Estaba vacía. El disco duro había desaparecido. Me apoyé contra la pared intentando pensar. Porque esa caja fuerte no tenía señales de haber sido forzada. Solo 3 personas conocían la combinación. Yo. Clare. Y Martín. En ese momento mi teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Contesté. Escuché respiración. Después la voz de Martín. ¿Tranquila? Demasiado tranquila. Me dijo que siempre fui lento para entender las cosas. Yo intenté mantenerlo hablando mientras grababa la llamada. Le pregunté dónde estaba. Se rió. Después dijo algo que todavía me despierta por las noches. Dijo que yo le robé la vida primero. Y que ahora él iba a quedarse con lo único bueno que me quedaba. Escuché ruido de fondo. Un tren. Después la llamada se cortó. El abogado me dijo que entregara inmediatamente la grabación a la policía. ¿Lo hice? Rastrearon la llamada hasta una estación abandonada cerca del puerto. Fueron a buscarlo. Pero llegaron tarde. Solo encontraron una mochila. Dentro había ropa. Dinero. Pasaportes falsos. Y una fotografía. Una foto mía con Leo cuando tenía 5 años. La cara de mi hijo estaba arrancada de la imagen. Ahí incluso la policía empezó a tomarse esto de otra manera. Porque ya no parecía un fraude común.
Parecía una obsesión enfermiza. Pero todavía faltaba lo peor. Porque esa misma noche, mientras Leo se bañaba, encontré algo escondido dentro de su mochila escolar. Un teléfono viejo. Apagado. Que yo jamás había visto. Lo encendí. Y encontré cientos de mensajes entre Leo y Martín. Mensajes secretos. Desde hacía casi un año, me temblaban las manos mientras abría esos mensajes. Al principio pensé que solo encontraría conversaciones normales. Cosas de fútbol. Videojuegos. Chistes. Pero no. Era otra cosa. Martín le escribía todos los días. Todos. Como si estuviera construyendo lentamente una nueva relación a escondidas de mí. Le decía que yo no lo entendía. Que yo estaba demasiado ocupado para él. Que los hombres como yo siempre terminaban abandonando a sus familias. Y poco a poco los mensajes se volvieron más oscuros. Más manipuladores. Había audios donde Martín lloraba. Literalmente lloraba. Diciéndole a Leo que él era el hijo que siempre quiso tener. Que juntos podían empezar una vida mejor lejos de toda la gente tóxica. Sentí náuseas. Pero entonces encontré algo todavía peor. Un mensaje enviado apenas 3 días antes. Martín escribió que pronto todo terminaría. Que cuando yo desapareciera, por fin podrían ser felices. Desapareciera. No decía herirme. No decía alejarme. Decía desaparecer. En ese momento escuché el agua de la ducha detenerse. Guardé el teléfono rápido. No quería destruir más a Leo esa noche. Pero ya no podía engañarme. Mi hermano estaba completamente enfermo. Le entregué el teléfono a la policía a la mañana siguiente. Y por primera vez vi miedo real en la cara de los investigadores. Uno de ellos me dijo que ahora la prioridad era encontrar a Martín antes de que intentara hacer algo desesperado. Ese mismo día llamaron mis padres. No habían hablado conmigo desde el escándalo del dinero. Mi madre lloraba sin parar. Mi padre sonaba destruido. Porque finalmente la policía les mostró parte de las pruebas. Y entendieron todo. Mi padre me pidió perdón. Pero honestamente, ya era tarde para reparar muchas cosas. Esa noche intenté tener una cena tranquila con Leo. Quería que sintiera algo normal otra vez. Pedimos pizza. Vimos una película absurda. Durante un rato incluso se rió. Y escuchar esa risa después de todo, casi me hace llorar. Pero a las 11 de la noche alguien golpeó la puerta. 3 golpes lentos. Fuertes. Miré por la mirilla. Y sentí el cuerpo congelarse. Era Martín. Tenía la cara cansada. La barba desordenada. Parecía otra persona. Pero lo peor eran sus ojos. Vacíos. Completamente vacíos. Le dije a Leo que se encerrara en el baño y llamara a la policía. Después abrí apenas la puerta. Martín sonrió un poco. Y me dijo que solo quería hablar. Le respondí que la policía ya venía. Entonces me miró fijamente y dijo algo que jamás voy a olvidar. Dijo que todo esto pudo evitarse si yo hubiera aceptado compartir. Compartir. Como si mi vida fuera un juguete. Le pregunté qué demonios quería realmente. Y ahí por fin lo dijo. Dijo que toda su vida miró cómo yo obtenía todo sin esfuerzo. ¿El cariño? Las oportunidades. La familia. Y que cuando conoció a Leo entendió que yo tampoco merecía eso. Después empezó a llorar. Pero no era tristeza normal. Era rabia. Rabia acumulada durante años. Dijo que Leo lo escuchaba. Lo admiraba. Que con el tiempo incluso lo habría preferido a mí. Y probablemente tenía razón. Porque durante meses estuvo metiéndose en la cabeza de mi hijo mientras yo trabajaba intentando sostener una familia que ya estaba rota. Le pregunté si mató a Ricardo. Se quedó callado unos segundos. Y después respondió algo peor. Dijo que Ricardo iba a entregarlo. Eso fue suficiente respuesta. Escuchamos sirenas acercándose. Martín sonrió otra vez.
Después metió la mano lentamente dentro de su abrigo. Te juro que pensé que iba a sacar un arma. Pero no. Sacó el disco duro robado. Y me lo lanzó al pecho. Dijo que dentro estaba toda la verdad. Toda. Después retrocedió hacia las escaleras del edificio. Yo intenté detenerlo. Pero él levantó la mano y dijo que no lo siguiera. La policía ya estaba entrando. Y entonces pasó. Martín miró hacia abajo desde el quinto piso. Sonrió por última vez. Y se dejó caer. El sonido fue horrible. Nunca voy a olvidarlo. Nunca. Después todo se volvió confuso. Ambulancias. Policías. Gente gritando. Leo llorando abrazado a mí. Martín murió antes de llegar al hospital. Y dentro del disco duro encontraron todo. Las empresas falsas. Las transferencias. Los documentos manipulados. Los vídeos editados. Incluso diarios digitales donde escribía obsesivamente sobre mí desde hacía años. Había entradas enteras hablando de cómo corregir mi vida. Cómo reemplazarme. Cómo convertir a Leo en el hijo adecuado. Clara cooperó con la investigación. Admitió muchas cosas. También terminó acusada. Pero sinceramente ya ni sentía odio hacia ella. Solo cansancio. Un cansancio inmenso. Pasaron 8 meses desde aquella Navidad. Leo y yo seguimos en terapia. Hay noches donde todavía se despierta llorando. Y yo también. Pero poco a poco estamos reconstruyendo algo real otra vez. Hace unos días encontró el regalo que me había comprado antes de todo aquello. Estaba escondido en su habitación de la vieja casa. Era una taza horrible que decía mejor papá del universo. Se disculpó llorando por el mensaje de Navidad. Le dije la verdad. Que desde el principio supe que esas palabras no eran suyas. Y entonces mi hijo me abrazó fuerte. Como cuando era pequeño. Y por primera vez en muchísimo tiempo sentí que al final, él volvió a casa.